Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Me dicen que ahora sí tenemos nuestra nota de duelo para nuestro querido hermano, el padre Jesús Colina. Falleció Marlene Villa de Colina, la mamá del padre Jesús Colina, párroco de la iglesia San Alfonso María Ligorio. Desde mi familia y el equipo del programa, Alci, que fue quien me presentó al padre Jesús, le enviamos nuestra sentida condolencia a toda la familia, particularmente a nuestro querido amigo y hermano, el padre Jesús Colina. Estoy esperando un contacto con la psicólogo Arlene Arrieta. Vamos a esperar si es posible. Quería dedicarle este segmento del programa a conversar con Arlene, porque hay casos que ya nos tienen preocupados. Por ejemplo, el caso de abusos en menores, a partir de el encierro que tenemos los habitantes de este país y de este planeta en nuestras casas, han aumentado exponencialmente el caso de abuso sexual en menores por su papá, por sus hermanos, por sus tíos, con la connivencia incluso de la madre. Pero también han aumentado los casos de suicidio en Venezuela. Yo quería conversar con Arlene, ojalá y la pongan rápidamente, para utilizar este segmento como ayuda psicológica para todos ustedes, porque todos estamos viviendo el encierro en nuestros hogares. Los hijos nuestros están encerrados en las casas, los adolescentes no pueden salir a la calle. Todo eso configura y provoca una situación particularmente peligrosa para temas como la depresión o el síndrome de pánico que le da a las personas. Tenemos ya al teléfono a la psicóloga Arlene Arrieta. Arlene, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias, amiga mía, por atendernos. Y quería tratar contigo un tema que es titular en este momento en la prensa nacional. Se encienden las alarmas ante las elevadas tasas de suicidio en Venezuela. Todo esto en el marco del encierro, de la cuarentena, pero también los casos de abusos sexuales, que quisiera tratarlo de primero. ¿Por qué se dan ahora tantos casos de abusos sexuales, padre con los hijos, tíos con los sobrinos, madres que en connivencia con el padre aceptan que el padre abuse sexualmente de los hijos? Hablemos primero de este tema, Arlene. Bueno, uno de los elementos que ha influido en el alza del abuso sexual tiene que ver precisamente con el encierro y con el ocio. O sea, mucho tiempo de ocio. Sí es cierto que muchas personas están trabajando desde la casa, otros tantos pues están sin hacer absolutamente nada. Por otro lado, los niños dentro del hogar. Y de una u otra manera el ocio es lo que lleva de algún modo a tener mayor acceso a ideas, a pensamientos disruptivos, distractores, atormentadores que de algún modo pueden llevar a conductas inadecuadas a todos los niveles, tanto en niños, adolescentes como adultos. Bien, ahora, estas conductas inadecuadas también se han traducido en problemas como depresión, suicidios que han aumentado notablemente, además de la ya consabida ausencia en el sistema de salud público venezolano de una atención adecuada a las personas que tienen enfermedades mentales. Yo quisiera que hablemos por qué una niña se suicida. Ya tenemos 2 niñas en los últimos días que se han suicidado en Venezuela, producto de abusos sexuales. Háblanos un poco del tema de la depresión que está sufriendo adultos y niños y volvamos ahora para que nos digas, Arlene, por favor, qué medidas puede tomar la familia para tratar de atajar estas situaciones, para tratar de darle un giro a la vida que se está llevando en la casa y permitir que sea vivible esa vida de encierro. Sí, la depresión es muy poco común en los niños. Generalmente la depresión se ve más tanto en adolescentes como en adultos, pero por debajo de los 11 años es un poco difícil ver niños deprimidos. Por supuesto, esto lo estamos diciendo en condiciones normales. Actualmente, de los niños están bajo el cuidado de otros familiares e inclusive de personas extrañas, porque los padres se han visto en la necesidad de emigrar para poder
de algún modo ayudar a la familia que queda acá en Venezuela. Entonces es un niño que queda desamparado, que queda sin la protección y sin el amor de sus padres porque tuvieron que emigrar. Eso se está viendo, pero con muchísima frecuencia. Entonces el niño sufre lo que se llama las heridas del abandono. Y por supuesto que eso genera una de pérdida y por supuesto a la depresión. Si a eso le agregamos que ese niño que se siente abandonado, encima de eso está recibiendo abuso de todo tipo, porque hay maltrato físico y encima también abuso de tipo sexual, entonces el niño definitivamente no ve salida a su vida y puede empezar a generar esas ideas de muerte como una posible solución a su problemática. Arlene, ¿qué hacer ante esa posibilidad en las familias que son familias, digamos, normales, para evitar casos como, por ejemplo, la depresión por soledad? Bien, lo primero es estar atento a las señales que el niño y el adolescente dan, porque generalmente hay cambios en la conducta del niño, bien sea una falta de apetito o un aumento de la conducta irritable, o se tiende a retraer y a... Generalmente una persona que está atravesando por una depresión da innumerables señales de que algo está sucediendo. Entonces mi recomendación es estar atento a esos cambios de comportamiento, estar atento a esas señales, que es la manera como la persona está diciendo a gritos que necesita ayuda. Muy bien, ahora un tema final. El caso de los niños con requerimientos especiales, los niños autistas, los niños epilépticos. O sea, tenemos un grave problema en los costos de los productos para mantener a los niños en situaciones normales en casa, encerrados, sin poder comprarle el medicamento al niño. Esto es un tema sumamente grave. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, generalmente es buscarle algún tipo de actividad que sea atrayente para... Es una situación bastante difícil en el caso de los niños con problemas neurológicos, porque el medicamento es el que de algún modo ayuda a realizar un poco esas conductas y esa ansiedad, porque es de carácter orgánico. Entonces el consumo del medicamento es sumamente importante, pero si no se tiene a la mano el medicamento, entonces hay que buscar estrategias de distracción, que el niño pueda tener algún tipo de atención desde el punto de vista de educativa, conductual. En muchas ocasiones se está acudiendo a las tareas dirigidas. Algunos docentes están prestando el apoyo a estos niños que tienen estas condiciones especiales y que requieren, definitivamente requieren de la medicación. Muy bien. Arlene, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, la psicóloga Arlene Arrieta. Les voy a dar el teléfono de Arlene. Si alguien necesita un psicólogo profesional, un verdadero profesional de la psicología o un gran profesional de la psicología, Arlene pueden llamarla al 0414-368-8795, 368-8795 por el 0414. Todos vivimos la tragedia de la pandemia y de la cuarentena, pero por ejemplo, ¿cómo ello, digamos, yo no sé si la palabra es metabolizado, pero yo le pregunto a mi hija, ¿qué es lo mejor de la cuarentena? Y lo mejor de la cuarentena es que estamos en casa, es que compartimos, vemos televisión, cocinamos, nos entretenemos, estudiamos. Yo creo que la gente debe buscarle el ángulo positivo a este tema, Evelyn, que estás bien atenta a lo que estamos conversando, para que no se convierta en una desgracia familiar, sino más bien en una inmensa oportunidad para mejorar las relaciones, para acercarse más, temas de comprensión, que no sé si quisieras tú intervenir fíjate un poco que en esto. el jueves, Juan Carlos, conversaba con una primita de 6 añitos y me decía, Evelyn,
¿cómo estás, prima? Me decía, yo le bien, cuéntame, ¿cómo están las tareas? Una niña de 6 años. Me decía, bueno, bien, pero la escuela es muy chimba. Y le decía yo, ¿por qué la escuela es chimba? Bueno, porque no estamos yendo al colegio y yo quiero ir al colegio, me decía ella. Yo le decía, bueno, mi amor, cuando pase esta pandemia vamos a ir al colegio, vamos a reunirnos con tus amiguitos y vamos a estudiar como antes. Me dice, sí, por el tonto coronavirus, me decía. La situación con los niños es una situación compleja. Manejarla, yo no tengo hijos, pero tengo primitas de esa edad y entonces, ¿cómo se maneja? Alcis, ¿cómo la manejó? ¿Cómo lo manejaste tú también? Mira, con respecto a tu chavo? No, es la situación pandemia, cuarentena radical es compleja porque todavía en la cuarentena flexible nosotros nos quedamos en casa para cuidarnos, sobre todo para cuidar a Carla. Y es una situación bien difícil, la gente se ha tenido que reinventar inclusive porque aquellos que no pueden ir a trabajar, por eso es que vemos, por ejemplo, en San Miguel hay gente repleta que vende tequeños, empanadas, helado, gente que va en delivery a hacer uñas, a cortar cabello, en fin, reinventándose ante la situación pandemia. Ahora bien, el hecho que tocaba Juan Carlos con Arleny Arrieta, que realmente es complejo y bien difícil, sobre todo porque empieza entonces la patología que alguna persona pueda tener y que no presenta en situación sociedad normal, pero ante la situación sociedad, pandemia y cuarentena, salen a reflejar estas patologías que muchas personas a lo mejor poseen. Y bien, como le decía Juan Carlos, necesitamos un psicólogo, otro psiquiatra seguramente, para abordar estos temas de ansiedad que toca la cuarentena, de miedo que toca la cuarentena, de pánico que toca la cuarentena y sobre todo el problema económico que afecta por el producto de la cuarentena, Juan. Pero nosotros vamos a identificar, mis queridos amigos, 1:33 de la tarde, ya regresamos con todos ustedes. ¿Viste cómo es la verga? Que el conde del... La señora Daisy Álvarez de Romero, de 51 años de edad, necesita de nuestra ayuda. Fue diagnosticada con miomatosis uterina, calcificación paraendometrial, hiperplasia endometrial y un tumor en el ovario izquierdo. Requiere por tanto someterse a una cirugía y no cuenta con los recursos. Su número de contacto son 0414-066-3747 y también el 0414-617-4471. Si puedes colaborar, le dejamos sus datos en pantalla. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Yo cuido mi salud.